Imagínate que vas caminando por la playa y en la orilla encontrás una tortuga. Tu instinto te dice que tenés que ayudarla y entonces tratás de hacerla ingresar al mar. De repente algo no anda bien. Esa tortuga trata de salir desesperadamente del agua. Y es que esa tortuga es una tortuga de agua dulce y no es marina. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de El ABC de las tortugas marinas, donde voy a tratar de contarte todas las generalidades y las particularidades que tienen las tortugas marinas. Hoy te voy a contar las 3 reglas básicas que tenés que conocer para poder identificar a una tortuga marina. ¿Todas las tortugas son iguales? La respuesta es que no. Hay una diferencia entre las tortugas terrestres y de agua dulce y las tortugas marinas. En principio, cuando pensamos en una tortuga, la reconocemos fácilmente por una estructura que se llama caparazón. Esta estructura ha cambiado a lo largo del tiempo, evolutivamente hablando. Su diseño puede ser diferente en las terrestres y en las marinas, pero sigue siendo una estructura que las protege. Bueno, entonces, para pensar en la primera regla, vamos a identificar este caparazón, que es esta estructura de protección que cubre al animal. Y acá empieza a aparecer un dato que rompe infancias, porque seguramente viste en los dibujos animados que las tortugas, al parecer, pueden salir del caparazón. O sea, se esconden dentro del caparazón, pero eso es como si fuese un accesorio. Bueno, en realidad eso en la vida real no es tan así. Sí es cierto que las tortugas terrestres y de agua dulce pueden retraer sus extremidades y su cabeza en el interior del caparazón. La forma en la que se articulan los huesos y cómo está formada esa estructura permite que lo logren hacer. De hecho, en la forma en la que repliegan su cabeza, separa 2 grandes grupos, 2 familias de tortugas terrestres. Cuando pensamos entonces cómo está formada esta estructura de protección, vemos que la columna de las tortugas y las costillas se fusionaron y se modificaron a tal punto de generar como esta bóveda de protección. Entonces es un error pensar que las tortugas pueden salir del caparazón. El caparazón es la tortuga, no puede separarse. En las tortugas marinas, la columna vertebral y las costillas se fueron fusionando, se fueron formando como placas óseas y por encima de ellas aparecen los conocidos escudos. Es decir, que nosotros identificamos esta estructura por encima como el caparazón y por debajo una estructura llamada plastrón. Por encima del caparazón, cubriendo las placas óseas, aparecen lo que conocemos como escamas o escudos. Esos escudos están formados de queratina, una proteína que es la que forma el pelo humano y nuestras uñas. Te invito en este momento a que te toques la uña y pienses si tenés algún tipo de sensación. Creo que rápidamente te podés dar cuenta que sí. Y esto mismo ocurre en las tortugas. Tienen sensibilidad en el caparazón, tiene terminaciones nerviosas, tiene sensibilidad. Por eso es imposible que las tortugas no tengan su caparazón. Y entonces desterramos este gran mito de que las tortugas pueden sacarse el caparazón. En las tortugas marinas es una estructura que quedó completamente rígida y que no permite que sus extremidades, es decir, las aletas y la cabeza, se puedan replegar hacia adentro. Y ahora que ya descubrimos esta primera regla, vamos a la segunda regla básica. Esta segunda regla va bastante de la mano con la primera porque tiene que ver con cómo se ha estructurado el caparazón y hay un cambio en la articulación de las patas que permite que las patas funcionen como remos y no como patas para caminar. Son planas y en forma de remos. Eso les permite generar un movimiento de aleteo y es lo que permite que puedan nadar. Mientras que las patas traseras funcionan como el timón de un barco, es decir, permiten que la tortuga pueda direccionar el movimiento. Otra de las funciones que tienen estas patas traseras es en el momento de anidación de la tortuga. Las tortugas marinas
al igual que las tortugas terrestres y de agua dulce, requieren poner los huevos en la arena o debajo de la tierra. Entonces, estas patas traseras funcionan como si fuesen palitas que permiten excavar el nido. Y como el ciclo de vida de la tortuga tiene esta dualidad, ¿no? Gran parte del ciclo sucede en el agua, es decir, que le conviene tener esta característica de poder nadar y ser veloz. Y por otro lado, cuando tiene que salir a nidar, es un poco una desventaja. Las tortugas marinas se ven un poco torpes cuando realizan la nidación, justamente porque estas aletas están preparadas para la natación y no para caminar sobre tierra. Pero bueno, estos son resabios evolutivos que fueron quedando y es así. En las tortugas terrestres y de agua dulce vamos a notar que las patas tienen uñas, tienen dedos, ¿sí? que pueden pisar y en algunos casos, bueno, las de agua dulce van a tener membranas entre esos dedos que le permiten poder nadar. Sin embargo, esa natación se ve totalmente diferente a la habilidad que tienen las tortugas marinas. Y por último vamos a hablar de la regla número 3. Ya vimos que el caparazón está formado por la fusión de las costillas con la columna vertebral y algunas modificaciones que se fueron generando. Entre estas modificaciones está que el caparazón de las tortugas marinas se aplanó. Al aplanarse, esta característica le permite ser más hidrodinámica. Es por eso que no solo las aletas transformadas permiten una buena natación, sino que también la forma, la estructura que se generó del caparazón hace que tenga menos rozamiento al nadar. Bastante impresionante, ¿no? Y es por eso que cuando vemos una tortuga terrestre o de agua dulce, notamos que sus caparazones son bóvedas un poquito más altas, son más pesadas, son más toscas en comparación con los caparazones de las tortugas marinas. Y hay un grupo de tortugas marinas que se separó de las demás y su caparazón no es rígido. Estas son las tortugas laúd. Justamente sus caparazones son más flexibles. Esto va de la mano con una característica que permite que estas tortugas sean grandes buceadoras. Pero eso te lo cuento en otro video. Quiero aclarar que esa historia que conté al comienzo del video es una anécdota. Ha pasado que hay personas que trataron de rescatar tortugas que estaban próximas al mar y que en realidad eran tortugas de agua dulce. ¿Por qué puede pasar esto? Porque a veces hay crecidas, hay momentos del año donde esas tortugas pueden quedar próximas a la orilla, pero no son del mar. En realidad capaz estás pensando, bueno, no es tan difícil identificarle el tamaño de las tortugas marinas. Sí, en playas donde hay anidación de tortuga marina, los tamaños son mayores, podría comparar con una tortuga de agua dulce y decir, sí, es una tortuga marina. Pero en algunas zonas, como en el Atlántico Sur, si aparecen tortugas marinas en la costa, generalmente son juveniles y son de pequeño tamaño. Entonces, podríamos confundirlas si no conocemos estas diferencias. También existen las tortugas terrestres gigantes, que son las que están en Galápagos. Bueno, pero tienen estas particularidades que ya mencioné. Bueno, y así de rápido llegamos al final de este video. 3 reglas básicas, simples de entender y que te van a permitir identificar a cualquier tipo de tortuga marina. Coméntame si ya conocías estas características. En el próximo video de esta serie te voy a estar presentando las 7 especies de tortugas marinas que hay en el planeta. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, poneme un comentario y nos vemos en el siguiente video.